Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Procesos. Hoy estoy muy emocionado porque vamos a arrancar toda una nueva playlist en donde vamos a estar explorando diferentes tecnologías que pueden habilitar y apalancar la gestión por procesos en las organizaciones. Así que hoy vamos a arrancar con un invitado especial que la verdad estoy muy emocionado de tenerlo de regreso en Hablemos de Procesos. Nos acompaña nuevamente Marlon Dumas, que ya estuvo en el pasado platicando sobre uno de sus libros y que también pues, nos ayudó a impulsar esa otra serie en donde platicamos sobre Fundamentals of Business Process Management. Y recuerdo, Marlon, recién estabas lanzando la versión en español en ese momento, así que muchas gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Cómo has estado? Excelente, excelente. Aquí con mucho entusiasmo de hablar al público hispanohablante y entre tanto hemos tenido muchos avances en términos de penetración de la minería de procesos dentro del mercado latinoamericano y estoy muy contento de poder hablar hoy sobre Apromore y lo que estamos haciendo. Arranquemos, si gustas, hablando unos pequeños minutos sobre qué es Apromore, cómo nace. Sé que tiene también algunas características interesantes porque tiene una base muy fuerte, tema académico, de temas también de tesis y de algunos proyectos que han salido y que han venido a enriquecer parte de los estudios y de los elementos que ustedes como herramienta y como proveedores han ido incorporando. Y recientemente vi un post también que es reconocida como una de las empresas en Australia con más rápido crecimiento en el último año, un startup y de alguna manera pues con fines académicos y con un software open source que también tiene algunos elementos interesantes. Así que por ahí pues cuéntanos un poquito de dónde nace Apromore y cuáles son algunas de las herramientas o ventajas que ustedes ofrecen, ¿no? Claro, Apromore nació en el 2010 como parte de un proyecto colaborativo entre tres universidades inicialmente, la Universidad de Tecnología de Queensland en Australia, la Universidad Técnica de Eindhoven, Wim van der Aalst, y la Universidad de Tartu, donde yo estoy actualmente localizado. Y comenzamos a trabajar sobre el tema primero de modelado de procesos en aquella época y cómo manejar grandes colecciones de modelos. De hecho, Apromore inicialmente quiere decir Advanced Process Model Repository, entonces más que todo sobre modelado. Y entonces comenzamos a conducir proyectos de investigación en esta área, pero somos investigadores muy aplicados, así que lo que hacemos lo queremos poner en un prototipo y terminamos construyendo un proyecto open source que era un modelador de procesos con funcionalidad de búsqueda de modelos, indexación y que combinación de modelos, podemos mezclar dos modelos en uno, etc. A partir del 2014 más o menos, como que hicimos una especie de pivot y comenzamos a hacer mucha investigación en el área de minería de procesos y comenzamos a inyectar todo lo que estábamos desarrollando, por ejemplo, algoritmos de descubrimiento de modelos BPMN a partir de datos, los comenzamos a integrar dentro del mismo proyecto open source que era Apromore. Mis colegas se movieron a la Universidad de Melbourne, donde continuaron este desarrollo, y en el 2018 teníamos la herramienta open source de minería de procesos más avanzada, más usable en el mercado. Teníamos mucho interés de todas partes y comenzamos a hacer proyectos de consultoría, instalando Apromore en diferentes empresas, lanzando proyectos de minería de procesos. En el 2019 ya no podíamos continuar a hacerlo dentro de nuestra carrera académica y decidimos crear una empresa basada en Australia que se llama Apromore y que se dedica a la comercialización de esta solución open source para la minería de procesos. Pues esto arrancó muy rápido naturalmente porque el appeal del open source es muy potente y en el 2020 levantamos una ronda de serie A de alrededor de 4,5 millones de dólares americanos, que nos ha permitido triplicar el tamaño del equipo que está desarrollando Apromore y desarrollar partnerships alrededor del mundo, incluyendo recientemente nuestros primeros pasos en el mercado latinoamericano, particularmente en Chile, donde hemos tenido una muy buena recepción.
Y aquí estamos dispuestos a ayudar a las empresas a democratizar la minería de procesos, a aumentar su eficiencia y la calidad de servicio al cliente por medio de una manera orientada a datos. Lo que nos gusta mucho en Apromore es tener una experiencia de usuario muy sencilla. Entonces, cuando uno entra a Apromore, lo que encuentra es un portal, una especie de Google Doc, pero para modelos de procesos y registros de eventos. Es como Google Doc, pero en vez de tu documento o tu hoja Excel o tu hoja de cálculo, tienes modelos de procesos y registros de eventos. Dentro de Apromore hay una herramienta entera de modelado de procesos. Si yo tomo un modelo de procesos en BPMN que yo puedo cargar, puedo abrir el editor y puedo comenzar a editarlo, etcétera. Es decir, que tiene todo un ambiente de modelado integrado, incluyendo algunas operaciones de búsqueda de modelos y de combinación. Y eso es originalmente lo que es Apromore. Y lo que hicimos en un cierto momento es, bueno, de la misma manera que tengo modelos, yo puedo tener registros de eventos. ¿Y de dónde pueden venir esos registros de eventos? Bueno, en general vienen de un sistema o varios sistemas de información, típicamente 2 o 3 sistemas de información, del que extraigo diferentes tablas y construyo una tabla muy grande, que es lo que llamamos un registro de eventos. Para darte una idea de qué quiere decir esto, voy a tratar de encontrar un registro de eventos en un dominio que todos podamos entender. Por ejemplo, me imagino que dentro de estas audiencias, todos hemos tenido un poco de experiencia con un proceso, por ejemplo, de manejo de incidentes o de tickets dentro de un departamento de TI, ¿no? Por ejemplo, mi laptop se me quemó y necesito una nueva, o no me está funcionando la Adobe Acrobat, etcétera, y ponemos un ticket y ahí va. Y eso crea diferentes incidentes dentro del departamento de TI. Y esos incidentes son grabados en diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo, Remedy o, por ejemplo, en ServiceNow en algunos casos. O este registro de eventos que les estoy mostrando viene de un sistema HP Service Manager, que es uno de los sistemas para manejo de procesos de Helpdesk. Y dentro de este proceso, un registro de eventos es sencillamente una tabla que se obtuvo por combinación de varias tablas en una base de datos y que contiene por lo menos una columna que corresponde a lo que llamamos identificador de caso, que es el que me dice dónde comienza y dónde termina una instancia, cuáles renglones aquí corresponden al caso número 1, al caso número 2, etcétera. Como este es un proceso de incidentes, el renglón número 1, el identificador de incidente te dice cuál es el identificador de caso, ¿ya? Cada renglón representa la ejecución de una actividad. Por ejemplo, este renglón representa la actividad de reasignación del caso. El incidente fue reasignado de un empleado a otro empleado dentro del equipo de TIs. Tiene que haber en cada renglón una fecha o una hora a la que ocurrió esta actividad. Esto es necesario porque así es que podemos medir todo lo que es duraciones y rendimiento desde el punto de vista temporal. Entonces, este es el identificador de caso. Esto lo marco como el timestamp y aquí tengo la actividad. Y lo otro realmente le puedo dejar a Apromore decidir qué hacer con estos otros atributos. Apromore tiene eso de que no necesitas estar definiendo los tipos de las columnas ni nada de esos. Él lo descubre todo automáticamente, ¿no? No hay que meterse en definir modelos de datos. Le das la tabla y él descubre qué quiere decir cada una de estas columnas. Y entonces este log yo lo puedo cargar. Y una vez cargado ese log, puedo comenzar a utilizarlo. Naturalmente, aquí en esta demostración les estoy mostrando cómo cargo un log manualmente, pero en la realidad no sucede así. Cuando desplegamos la herramienta dentro de una empresa, en general hay un proyecto de conexión con los sistemas de información de esa empresa, por ejemplo, con su sistema SAP, y tenemos conectores ya listos para ser configurados para hacer esa extracción, de modo que el usuario, el de negocios, entra dentro de la herramienta y él ve el registro de eventos allí. El de esta semana, el de la semana pasada, el de los casos de todo el año, etc.
Entonces él viene y dice, por ejemplo, yo quiero ver mi proceso de incidentes que acabo de subir. Y este es un proceso que contiene, digamos, alrededor de unos 4,000 incidentes. Ese es el número de casos que se muestra aquí. Y alrededor de unos 62,000 eventos. Es un tamaño típico de un proceso de este estilo dentro de una empresa no muy grande, de hecho. Por ejemplo, un banco o una empresa de seguros de tamaño mediano. De hecho, este viene de un banco en Holanda. Y dentro de esto, lo primero que hacemos en Apromore es descubrir el mapa de procesos. Y el mapa de procesos lo que contiene es las actividades, que en este cambio son los diferentes estados del ticket, y las transiciones entre estas actividades. Es decir, que primero el ticket se abrió y después generalmente ocurre una asignación del ticket a un empleado o en algunos casos se cambia el contacto del cliente, etcétera, etcétera. Las transiciones te dicen cuáles son las relaciones entre las actividades, después de esta actividad sigue esta actividad, y los números te pueden decir diferentes cosas. Por ejemplo, por defecto esto te dice en cuántos incidentes, en cuántos casos ocurrió una asignación. 3,200 sobre 3,900, casi todas. Puedes ajustar las estadísticas que despliegas encima de esta vista. Puedes cambiarla, por ejemplo, a porcentajes. En qué porcentaje de casos ocurrió cada una de estas actividades. Puedes mostrar el total, cuántas asignaciones hubieron. Cuántos cambios de estatus hubieron en total o cuántas veces tuvimos que comunicar con el cliente, 919 veces en total, etcétera. Podemos también desplegar diferentes métricas temporales encima de esos. Para eso tomo lo que llamamos un duration overlay, y el duration la duración, el overlay de duración te muestra los tiempos de espera entre actividades. Por ejemplo, entre la apertura del ticket y la asignación del ticket, en promedio pasan 3,6 horas. Pero puedes cambiar la métrica, puedes usar el máximo, puedes usar el mínimo, puedes usar la mediana para ver diferentes aspectos temporales. Entonces, ¿qué tan necesario es tener tu ASYS antes o puedes igual arrancar y a través de Apromore poder irlo mapeando? Esto que está viendo es generado 100% automáticamente a partir de la tabla que te mostré anteriormente. Tabla que se encuentra en el sistema de manejo de tickets, 100%. Al momento de hacer la extracción de datos, a veces es muy útil saber cuáles son las actividades del proceso, pero no hay ninguna necesidad de saber en qué orden ocurren, cuándo ocurren, etc. Eso no se necesita. Sí se necesita tener una buena idea de cuáles son las actividades de tu proceso, dónde comienza, dónde termina. Es decir, el aspecto arquitectura de procesos, la herramienta de Preprocess Mining no te lo quita. Uno tiene que tener una buena idea de cuál es la arquitectura de procesos, cuáles son los procesos, dónde comienzan, dónde terminan, cuáles son las principales actividades. Pero el resto, el modelo detallado, te lo encuentra en la herramienta. Ahora, tu pregunta es viene muy al punto, porque aquí estoy viendo un mapa de procesos. En Apromore, con un solo clic, puedo transformar esto en un modelo BPMN. Y este clic que hice era puramente automático. En 2 segundos pasó del mapa de procesos a un modelo BPMN con compuertas. Este modelo solo tiene compuertas X, pero también Apromore puede descubrir compuertas de tipo paralelos, exclusivos, inclusivos, etc. Y lo interesante es que te das cuenta cuando descubres el modelo utilizando una herramienta de minería de procesos que la idea que tienes de tu proceso es muy lejana de la realidad. Te lo voy a mostrar. Actualmente solo estoy mostrando 10% de las transiciones en este proceso. Si yo lo muevo a 100% y me espero un poco, que estás viendo aquí, que no puedes entender, esto es realmente el modelo completo del proceso de manejo de incidentes en este banco en Holanda. Naturalmente, esto no tiene nada que ver con lo que creían los analistas de negocios. El proceso que te van a dibujar es muy sencillo. Te van a dibujar algo, digamos, para darte una idea,
si le das a un analista este ejercicio, te va a modelar algo más o menos a este nivel de detalle, pero no te va a capturar todas esas excepciones que están ocurriendo y que Apromore te permite explorar de manera incremental, haciendo zoom-ins y zoom-outs y usando todos esos sliders que tiene Apromore. Y lo interesante no es solo el descubrimiento de todo el proceso, porque pues eso no te permite entender el proceso, pero no te permite entender dónde están los problemas en el proceso. Lo más potente en una herramienta de minería de procesos es cuando combinas el descubrimiento de procesos con diferentes filtros que me permiten, por ejemplo, extraer el proceso, por ejemplo, para los incidentes de tipo A versus los incidentes de tipo B y poderlos comparar. O, por ejemplo, extraer los incidentes en Holanda versus los incidentes en Alemania y poderlos comparar para ver por qué, por ejemplo, el equipo en Holanda se está desempeñando mejor que el equipo en Alemania. Entonces, y hay diferentes tipos de filtros en Apromore, alrededor de unos 12 tipos de filtros. Puedes filtrar y, por ejemplo, decir, mira, a mí solo me interesan aquellos incidentes donde se involucró a un vendedor de TIs. No nos interesan los incidentes internos, pero solo los incidentes que tuvieron que ser pasados a un vendedor externo. Entonces, seleccionas el conjunto de casos que involucran a un vendedor externo, y entonces ya puedes, haciendo un clic, obtener los mismos mapas de procesos que utilizaste anteriormente, pero solo para ese subconjunto de casos. Puedes concentrarte en los casos que sucedieron durante marzo y compararlos con los casos que sucedieron en febrero, para entender, por ejemplo, por qué hubo una degradación en el rendimiento del proceso entre febrero y marzo. Todo lo que vas haciendo lo puedes ir grabando, puedes decir, estos son mis casos con vendedor, por ejemplo, y yo lo puedo ir grabando estos diferentes registros filtrados dentro de mi workspace y utilizarlos para hacer diferentes tipos de análisis. Otro tipo de análisis muy interesante es analizar cómo los trabajadores en el proceso se están dando trabajo los unos a los otros, cómo los equipos se están pasando trabajo los unos a los otros. En Apromore puedes pasar de esta perspectiva donde lo que despliegas son las actividades y la secuencia entre actividades a una perspectiva donde despliegas a los trabajadores y las relaciones entre los trabajadores o entre los diferentes equipos. Por ejemplo, aquí estoy desplegando los diferentes subequipos de este departamento de TI y cómo dentro de este proceso de manejo de incidente, cómo se están pasando la pelota los unos a los otros, ¿ya? Y esto es muy, muy importante. Inmediatamente te dice, por ejemplo, que este equipo número 8 es muy central. Todos le están dando trabajo a ese equipo. Puedes ver equipos pares de equipos donde hay muchos rebotes. Por ejemplo, aquí puedo ver que el Team 8 y el equipo 8 y el 10 se están rebotando las pelotas. Puedo entonces, con un clic, hacer un filtrado y ver aquellos casos donde esos dos equipos se están pasando la pelota, pasar nuevamente a la perspectiva actividad, pasar a la perspectiva duración y tratar de ver, estos casos donde ellos están pasando las pelotas tienen muchos cuellos de botellas y por lo tanto está creando tiempos de espera muy elevados, en algunos casos de hasta 8 meses para resolver un incidente, o en promedio de 5 días en este caso. De esa manera puedes obtener diferentes perspectivas sobre tu proceso, no solamente la perspectiva actividad, pero también la perspectiva de recursos, que es algo que en modelado tradicional no le ponemos mucha atención, pero mucho de las ineficiencias viene no solamente de cómo las actividades se secuencializan, pero también de cómo se pasa el relevo de diferentes equipos de un departamento a otro dentro de la empresa. Y todo eso lo puedes descubrir con unos cuantos clics. Voy a tomar un ejemplo, por ejemplo, donde tengo ahora un proceso y lo he dividido, digamos, en dos paquetes. Los casos que tomaron más tiempo y los casos que tomaron menos tiempo. Los casos que cumplieron con el SLA y los casos que no cumplieron con el SLA. Y puedo abrir diferentes tipos de visualizaciones con esos registros filtrados
que complementan esta exploración visual del proceso. Y lo que permite a Promore hacer es construir tableros de rendimiento dentro de la herramienta, sin tener que salir de la herramienta, tableros de rendimiento que te permiten ver cómo se comparan los casos donde hubo cumplimiento del CLA con los casos donde no hubo, o los casos que ocurrieron en un país versus los que ocurrieron en otro país o en otra región. Y puedes ver diferentes tipos de vistas. Por ejemplo, aquí puedo ver en qué meses ocurrieron estos diferentes casos. Puedo ver, por ejemplo, que los casos que cumplieron con el SLA ocurrieron más o menos todo el año, mientras que los casos que no cumplieron con el SLA ocurrieron en ciertos periodos específicos del año. O si me paso a la vista de actividades, puedo ver que ciertas actividades ocurren más frecuentemente, por ejemplo esta, en los casos donde no se cumplió el SLA versus los casos donde se cumplió el SLA. Todo lo que estás viendo se pueden configurar. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, que en este tablero yo quiero desplegar, por ejemplo, no la actividad, sino que los diferentes recursos y cuántas veces intervinieron en los casos donde hubo cumplimiento del SLA y en los casos donde no hubo. Puedo seleccionar este es un proceso medical, los diferentes diagnósticos que se le hicieron a los clientes, a los pacientes, dentro de este proceso de tratamiento de pacientes en un hospital. Y todo lo que estoy haciendo aquí de configurar, puedo hacer incluso lo que llamamos slicing, es decir, separar una serie en varias series, por ejemplo, basado sobre una línea temporal, todos los casos que sucedieron antes de marzo del 2014 versus los casos que ocurrieron después de marzo del 2014, me los pinta de diferentes colores y así puedo comparar el rendimiento en diferentes periodos de tiempo. Y todo lo que estoy haciendo aquí, cuando termino, me lo grabo y estos tableros yo se los puedo compartir con mis colegas. Muy típicamente lo que nosotros vemos es que dentro de un equipo que utiliza Promore hay un analista que diseña todas estas vistas y se las comparte con un manager que es el que viene y ve cómo se está comportando el rendimiento, el proceso en las últimas 2 semanas versus las 2 semanas anteriores, por ejemplo. Tú mencionaste que hay una etapa donde toca hacer como esta conexión o estos conectores se tienen que hablar con los determinados sistemas que tengamos que enlazar y de los cuales extraemos la información. En tu experiencia, ¿cómo funciona ese tiempo de setup o esa habilitación? Entiendo que la solución es as a service o es en la nube y entonces no tengo que instalar la herramienta en mi software, no sé si estoy correcto. Y luego, pues, ¿cuáles típicamente los tiempos si yo tomo la decisión hoy de implementarlo? ¿En cuánto tiempo puedo empezar ya a hacer la extracción de información? Yo sé que cada empresa es distinta, pero ¿por dónde más o menos anda en un promedio de tiempos? Depende mucho de si la empresa utiliza sistemas estándares o no estándares. Si la empresa utiliza un sistema como SAP, por ejemplo, tenemos extractores que los configuramos, decimos qué proceso quiere extraer, el order to cash, el purchase to pay, el R2R, etc. Y tenemos ya los templates, entonces configurar un extractor SAP toma alrededor de unas 3 a 4 semanas máximo, y 3 a 4 semanas en el caso donde la empresa ha hecho ciertas configuraciones especiales dentro de SAP. Si la empresa utiliza SAP de una manera relativamente estándar, incluso en una semana ya tenemos eso ya listo. Lo mismo para ServiceNow, para Salesforce y sistemas similares. Cuando la empresa utiliza una combinación de diferentes sistemas y en particular empresas que usan sistemas hechos a la medida, entonces sí se requiere un proyecto de análisis de dónde están los datos sobre la ejecución de las diferentes actividades. Entonces hay que hacer un poco de análisis y hay que entonces comenzar a determinar qué tablas se tienen que extraer, cómo se tienen que componer, etc. Eso alrededor de unos 2 meses, dependiendo de la diversidad de sistemas. Lo que sí es que muchos tienen miedo de que mis datos están en 4 o 5 diferentes sistemas. Mi respuesta es, eso es lo que nosotros hacemos todos los días. Todas las empresas tienen sus datos
en 5 o 10 diferentes sistemas. Eso está muy claro. No hay que tener miedo por eso. Eso es algo que muy estándar en el área de minería de procesos. Lo interesante y lo que hace este esfuerzo de extracción relativamente fácil es que podemos guiar el esfuerzo de extracción por nuestro entendimiento del proceso. Si sabemos dónde comienza el proceso, dónde termina, cuáles son las actividades y en qué sistema se ejecutan, a partir de ahí hacemos el análisis que se requiere para la extracción. Hablemos un poquito sobre el retorno a la inversión una vez que uno decide implementar una herramienta de Process Mining. Obviamente hay un costo de licenciamiento, pero ¿dónde está el caso de negocio como para ir pensando en cuáles son los beneficios y el valor que me va a generar y qué tan rápido puedo materializar ese beneficio, ese ahorro versus la inversión que inicialmente voy a tener que hacer? ¿En cuánto tiempo puedo empezar a ver ya también un retorno a esa inversión? Nosotros nos gusta mucho comenzar con lo que llamamos una fase de POC o de Proof of Value, donde tomamos en general un proceso y ni siquiera tomamos el proceso end-to-end como el order to cash, sino que nos concentramos en una parte, por ejemplo, del pedido a la entrega. Es algo donde en general hay mucho que mejorar. O en el proceso de servicio al cliente, en el momento que nos llega una queja al cliente y el momento en que la resolvemos. O un servicio de garantía, etc. Entonces tomamos un subproceso específico y tenemos experiencia conduciendo pruebas de concepto en 5 semanas. Eso es lo que nos encanta, son 5 semanas. Tenemos una estructura, una semana para entendimiento del proceso, una semana para extracción de datos, solo para ese subproceso específico. A veces eso toma 2 semanas y luego toda la parte análisis y presentar los resultados y derivar recomendaciones para la mejora de procesos. En general, 5 semanas si trabajamos con un sistema estándar, o tal vez unas 8 o 9 semanas si trabajamos con un sistema un poco más custom made. Y luego nos movemos a un proyecto, ya una vez que hemos dado ese resultado y hemos mostrado los beneficios, entonces nos movemos a proyectos a un proyecto de adopción de la minería de procesos. Un POC es un proyecto de 5 a 8 semanas, y una inversión de alrededor de, digamos, unos $10,000 o $15,000 a lo sumo, dependiendo del espectro del proceso, incluyendo todos los gastos de consultoría. Luego, cuando hablamos de adoptar minería de procesos, los costos involucran la parte consultoría de management, la parte consultoría para la integración y el licenciamiento. Y ahí tenemos, podemos ir bottom-up. En Apromore, por ejemplo, ofrecemos la posibilidad de comenzar con 1 o 2 usuarios, un modelo a base de usuarios, combinado con conectores estándares a los sistemas de tipo SAP, etc. O incluso una pipeline de extracción un poco manual, de manera a poder tener beneficios al cabo de unas 3 a 6 meses. Si lo que nos interesa mucho es tratar de tener un break-even point al cabo de 6 meses, es decir, que despliegas y al cabo de 6 meses ya has derivado a través de tu análisis suficientes beneficios para justificar la inversión y después ir pasando a la escala. A largo término, en un horizonte de 1 a 2 años, un programa de minería de procesos puede tener, dentro de una empresa más o menos mediana a grande, puede tener beneficios de entre unos 200,000 a 1 millón o incluso más de dólares dentro de su primer año. Y tiene un costo, si se maneja bien, de alrededor de unos 100,000 a 150,000 dólares con un componente de licencia recurrente, pero claro que se justifica porque uno va mejorando los procesos a medida que va avanzando. Por lo tanto, los retornos de inversión puede que vayan del 100% de ROI a incluso un 200 a 300%, dependiendo de cuál es el estado de los procesos dentro de la empresa.
Está sumamente interesante el tema y tal vez para ir cerrando, Marlon, entiendo que ustedes también ofrecen pruebas gratuitas, como bien mencionabas ahorita, se pueden hacer pruebas de concepto, pero existe la opción de hacer un free trial o de tener un usuario de prueba durante un mes o algo así, como para algún tema acotado que los que están viendo ahorita la transmisión pudieran meterse a la página, aplicar y descargar el software por un tiempo. ¿Existe esa opción? ¿O cuál sería tu recomendación de cómo podrían ellos empezar a dar sus primeros pasos si quisieran implementar y desplegar esta tecnología? Sí, es que sencillamente apromore.com y lo primero que se ve es el botón Free Trial y se rellena un formulario y al cabo de, digamos, un 24 horas pueden obtener un login que les permite acceder al mismo ambiente que yo estaba usando actualmente para hacer esta demostración, incluso con ejemplos de registros de eventos en diferentes dominios, servicios de TI, medical, manufactura, banca, etc. De manera que puedan comenzar a explorar la funcionalidad de la herramienta. Entonces, para nosotros típicamente un nuevo cliente comienza con un trial de 30 días, que en algunas ocasiones podemos extender a 60 días, durante el cual incluso llega un momento en que ya quieren subir sus propios registros de eventos de su sistema, y a veces con la ayuda de su departamento de TI ya tienen algo, lo suben y ven, sí, esto me va a servir. Y entonces comenzamos una prueba de concepto, como dije, de unas 5 a 8 semanas, y muchas veces, en general, los clientes están muy contentos de moverse a un proyecto ya más aprofundizado. Un paso a la vez. No, para nosotros nuestra filosofía es que la minería de procesos es paso a paso, de abajo para arriba. Es una manera de mejorar los procesos de manera muy pragmática, muy rápida, y sobre todo lo que nos gusta es reducir lo que llamamos el time to value, el tiempo al momento que derivamos valor. Vamos a encontrar el ROI seguro, lo que nos interesa es hacerlo en el menor tiempo posible. Ok, bueno, pues ahí lo tienen. Entonces vamos a compartirles también en los comentarios del video el sitio web para que la gente pueda también buscarlo, y si tienes también algún contacto en el equipo de ventas o si igualmente les podemos dejar ahí tu correo para que puedan escribirte y contactarte directamente, y así pues también puedan continuar la conversación. Marlon, ¿algún mensaje antes de que terminemos la transmisión? Sí, no, yo creo que es un excelente tiempo ahorita durante el periodo de reestructuraciones que está ocurriendo como resultado del coronavirus, y el hecho de que en diferentes empresas hay un poco las cosas son más lentas. Es una excelente oportunidad para explorar este tipo de tecnología, la minería de procesos siendo una, y de poder probar el valor de esa tecnología y estar en la posición de poder lanzar proyectos de mejora de procesos utilizando, por ejemplo, el process mining en combinación con otras tecnologías en cuanto hayamos pasado este periodo difícil del coronavirus. Perfecto, Marlon. Bueno, pues te agradezco nuevamente por acompañarnos. Siempre es un gusto tenerte aquí. Aprendemos muchísimo de todo lo que nos dejas y seguro, pues muchísima inquietud, muchísima expectativa de poder poner en práctica estos conceptos y el potencial tan grande que se abre de oportunidades cuando uno puede empezar a ver sus procesos y, como tú decías, jugar con la información, hacer ese slice and dice o esa fracción de toda la data para poder tomar decisiones estratégicas sobre la información que se nos presenta. Así que ahí les dejo entonces los enlaces. Muchísimas gracias a todos quienes se conectaron y vieron este video. Compártanlo con sus redes, con sus conocidos también. Y de igual forma, Marlon, nuevamente muchísimas gracias. Es un gusto tenerte y espero que todos tengan un excelente día. Muchísimas gracias, Diego, por la invitación. Siempre un placer.